Hola, representando la comunidad de futuros del sur global, Global South Futures Community, es un placer estar acá presentando el primer South Meets South, una iniciativa enfocada en generar diálogos y promocionar las voces del sur global. Yo me llamo Priscila, soy una de las cofundadoras de la Global South Futures Community y hoy voy a entrevistar a Andrea Busquets. Primero presento a GSFC, que es nuestra comunidad. Es una comunidad global con enfoque en ampliar las voces del sur global, gestionar las narrativas vigentes y promocionar la colaboración entre personas que están trabajando con estudios de futuros en sus regiones. Para saber más, visita nuestras páginas en redes sociales. Hoy, como dije, vamos a hablar con Andrea Busquets, que tiene un trabajo increíble, innovador, mezclando arte y futuros desde Argentina y Chile. Les presento un poco de su currículum, que es muy amplio. Andrea actualmente es directora de arte y futuros de Memética Chile. Es fundadora de Artefacto, que es una empresa con base en Chile y Argentina, que es orientada a utilizar el arte y sus aplicaciones para generar nuevos futuros posibles para las organizaciones y las sociedades. Es también cofundadora de la Global South Futures Community y ahora está dando forma en el primer Observatorio de Arte y Futuros, que es una iniciativa para rastrear señales de cambios en el campo del arte. Es también parte de la Red Latinoamericana de Futuro. Andrea estudió en la Universidad Nacional de La Plata y es licenciada y profesora en Historia de las Artes Visuales y licenciada y profesora en Artes Visuales con mención en Escultura. Se formó en Gestión Cultural en las facultades de Ciencias Económicas y ahora está haciendo una maestría en Curaduría de Artes Visuales. Es también certificada en Culture-C, que es un instrumento de medición cultural, y ha realizado innumerables cursos y formaciones de actualización. Trabaja con artistas visuales, realizando seguimiento de obra, organizando exposiciones y ayudándolos a postular a concursos. Ha sido durante 8 años directora de Gestión Cultural y luego directora de la Escuela Municipal de Arte de la Municipalidad de La Plata, donde organizó muchas actividades dentro de este ámbito, exposiciones de arte, concursos, recitales. Ha sido jurada, ponente y moderadora en muchas charlas y eventos. Además, ha ejercido la docencia en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata durante muchos años y ha sido asesora en la curaduría y restauradora de obras en el Museo de Carcos, de esta Casa de Altos Estudios. Andrea, un gusto tenerte acá hoy con nosotros para hablar un poco de su trabajo. Bueno, empiezo por preguntarte, tienes un currículum amplio, o sea, has trabajado con artes desde mucho tiempo, y si puedes comentarnos un poco cómo empezó tu involucramiento en el área de futuros y cómo es que funciona eso para vos. Hola Priscila, hola a todos y todas. Bueno, empecé a hacer artes desde muy chica, hice primero escultura, que me encanta, hice restauración y también obra. Estuve mucho tiempo haciendo obra y ayudando a artistas y restaurando, y después me metí a hacer historia del arte, que me encantó, y ahí empecé a ver que cuanto más me podía ir para atrás en la historia, más posibilidades tenía de ver lo que podía pasar. Indagando en este campo, me di cuenta que el arte, a través de la historia, dio muchas señales de futuros. Desde un lugar de anonimato, desde la comunidad, digamos, desde un lugar colectivo, manifestando necesidades, manifestando deseos. Así que desde ese lugar entré a los estudios de futuros. Muy interesante, muy interesante. Y si puedes contarnos un poco cómo es eso en Argentina. Sabemos que en varios países de Latinoamérica el tema de la perspectiva, de los estudios de futuro son todavía muy nuevos. Quería que comentaras cómo es eso en Argentina, cómo es el campo, cómo interages con otros profesionales de futuros también. Bueno, cuando entré a indagar en los estudios de futuros encontré una barrera como muy grande, que es la idiomática, porque la mayoría de los papers y documentos están en inglés. Entonces eso hizo que como que me costara, y también me costara difundirlo. Entonces, ¿qué hice? Empecé como a traducir y a
comentarlo. Eso en primer lugar. Es un campo que está como generando curiosidad por el momento. O sea, me preguntan a qué te dedicas, pero qué y para qué. Como que en algún punto todavía no está el material suficiente, entonces nos propusimos generarlo desde el Sur Global y con estas iniciativas que nos parecen súper importantes para empezar a interpelar a las personas con este tema. Por otro lado, tomando las artes visuales como un lenguaje universal y democrático que rompe las barreras culturales, me resulta mucho más fácil explicarlo. Mira, el arte dio señales de futuros con tal obra, con tal otra, entonces como que se puede empezar a entender un poco más. Es súper importante que lo democraticemos primero desde el lenguaje. Nuestro aporte es hacerlo desde las artes visuales. Pero bueno, como hay muchas culturas que tampoco hablan inglés, que por ahí están marginadas, y es súper importante también introducirlas porque todos tenemos las mismas posibilidades de desear futuro y co-construirlo, más allá de nuestras herramientas idiomáticas. Perfecto. Este tema del lenguaje es muy interesante porque estamos acá hablando de español e inglés, pero también tenemos muchos otros idiomas. O sea, si vamos, por ejemplo, acá en Brasil, donde estoy, tenemos muchas comunidades indígenas que a veces hablan su propio idioma, o cuando hablamos, por ejemplo, en Global South, estamos hablando con Asia, tenemos otros idiomas. ¿Cómo ves que podemos trabajar más en conjunto? O sea, entiendo que el lenguaje visual es una, pero ¿cómo podemos traer esta comunidad, o sea, crear esta comunidad que ya estás empezando a hacer con artes visuales? Me parece que es súper importante empoderar a las personas respecto de sus posibilidades de crear un futuro, de co-crearlo y de imaginarlo. Creo que el mundo visual está como súper colonizado por imaginarios de futuro, donde muchas comunidades quedan afuera, porque nosotros tenemos acceso a redes, a medios de comunicación, pero hay muchas comunidades que no, que pareciera mentira, pero que están como por fuera de eso. Igual siguen generando sus productos visuales, sus imaginarios, y tal vez no sepan que de esa manera están construyendo el futuro, los futuros posibles escenarios que puedan habitar, y que hay determinadas por ahí metodologías como para visualizarlos, como para modificarlos. Uno puede modificar el escenario que va a vivir de acuerdo a lo que está haciendo ahora y de acuerdo a lo que está comunicando ahora. Entonces es importante generar que todo el mundo... Muchas gracias, Andrea, muy interesante. Hablas mucho del tema del idioma y acá estamos hablando de Latinoamérica, de español e inglés, pero también tenemos muchas otras comunidades que no hablan inglés ni español y hablan sus propios idiomas, están en otros locales. ¿Cómo ves que podemos hacer para que incluyamos más gente, o sea, incluyamos más visiones dentro de nuestro trabajo con futuros? Primero, tendríamos que empoderar a las personas para que puedan reconocer su potencial de crear futuros, ¿no? De crear los escenarios que pueden habitar. También como que de alguna manera se den cuenta que con lo que están haciendo hoy están generando un escenario posible. Nosotros, por lo general, estamos súper colonizados con los medios, con las redes. Cuando nos dicen futuro, imaginamos determinadas cosas que no las imaginamos nosotros, sino que alguien nos las dijo o la puso ahí. Las comunidades que están por fuera de eso tienen su propia iconografía, sus propios imaginarios. También está bueno integrar esos imaginarios para nosotros también detonar otras posibilidades. De alguna manera, desde las artes, considerando que la práctica del arte es transversal a todas las culturas, independientemente de sus posibilidades. De hecho, desde la transformación de la naturaleza ya hay una mirada de futuros también, una posibilidad, y eso lo hacemos todos los seres humanos desde que empezamos a dibujar las cavernas. Entonces, de alguna manera,
difundiendo desde las artes con el dibujo, pienso yo, que es algo primitivo y que nos toca a todos, que todos en algún momento dibujamos antes de escribir. Así que de a poco, tal vez no desde lo académico, o sea, definitivamente no desde lo académico, sino con pequeñas cosas, transmitiendo, como dije antes, empoderando respecto de la posibilidad que tenemos para generar futuros, abriéndonos también nosotros a la posibilidad de ver otras culturas, de pensar que las cosas pueden ser de otra manera. Ahora siento que hay como una vuelta a la naturaleza en un montón de aspectos, a la comunidad, a lo ritual. De acuerdo a reportes que vengo haciendo de galerías y lugares a donde voy. Entonces es importante también mirar lo que tenemos al lado, compartir, expandir. Y en el camino también vamos haciéndonos de los recursos, no es necesariamente ni mediante las redes, ni mediante determinados medios de comunicación a los que estamos muy acostumbrados, sino tal vez acercándonos desde un lugar más simple y más humano. Perfecto, muy lindo eso. El tema de la mirada creo que es algo interesante, o sea, ¿cómo puedes entrenar el ojo, ¿no? Para ver estas señales, para ver eso desde el arte. ¿Cómo crees que el hecho de que eres una profesional del sur global influencia tu visión? O sea, ¿cómo miras todas estas, no solamente las obras, pero también el futuro? Nosotros, de alguna manera, no hemos escrito la historia y eso nos condiciona un montón. Estoy en un espacio en el que tenemos que optimizar los recursos porque muchas veces no los tenemos. Tenemos que ser mucho más imaginativos de alguna manera para sobrevivir, para atravesar determinadas crisis que por lo general tocan al sur. Entonces me resulta como súper interesante hacerlo desde este lugar, sobre todo pensando en una mirada de futuro cuando, por lo menos en mi territorio, tenemos tantos recursos naturales que en otros lugares se están agotando. Me parece, lo veo como un potencial hacerlo desde este lugar, expandirlo desde este lugar. ¿Qué tenemos para decir nosotros? ¿Qué tenemos para ofrecer al resto del mundo, al resto de las comunidades desde este lugar? ¿Qué habilidades hemos desarrollado a partir de determinadas carencias o crisis a las que nos vimos por ahí sometidos por cuestiones políticas? Entonces, lo veo como un potencial gigante. Para mí, cuantos menos recursos o posibilidades tenés, un campo mucho más grande para actuar que vincula la imaginación y la creatividad. Y eso es precisamente lo que necesitamos para construir futuros. Buscar ese lugar donde las cosas por ahí no están predeterminadas, no están servidas, sino que las tenemos que inventar. Tenemos que ser creativos todo el tiempo, tenemos que progresar con nuestros recursos y bueno, mostrar esta voz y esa manera de vivir. Perfecto. Sí, súper interesante. También hablaste un poco antes del tema de resgate al pasado, ¿no? O sea, que el arte está enseñando señales de resgate al pasado. Creo que ese es un tema interesante. ¿Qué has observado en este campo? Cuando empezamos a hablar de este tema, pensé cuál es la primera señal que dieron las artes de futuros. Que siempre lo menciono porque me parece súper claro, que es el ser humano era muy chiquito y estaba en una caverna, tenía admiración por el mundo animal era fuerte, era poderoso. Entonces hay una escena en una caverna que se llama la escena del pozo, que invito a buscarla, está en internet, donde se muestra de alguna manera lo que es para nosotros como una primera señal de futuro, donde el ser humano está conquistando ese mundo. Está bien, está matando un animal de alguna manera y se muestra con una especie de bastón ritual incluso. Es una escena que está apartada de la comunidad, está como escondida,
fue un deseo de futuro, un deseo de conquistar el mundo animal, cuando el ser humano era débil y el animal corría, así era un mundo como muy grande e inconquistable. Entonces esa es una primer señal de futuro. A partir que era un deseo, fue nada más ni nada menos que un deseo, un anhelo. Es algo que después sucedió y con creces. Ahora estamos tratando de bajar ese arrasar sobre la naturaleza. A partir de ahí el arte siempre dio un montón de señales, con cambios de materialidad, con cambios en los comportamientos de los públicos y del consumo de las artes. Hay un montón de ejemplos. Estamos ahora volcando en Artefacto, que pronto estamos por inaugurar, un montón de información al respecto, porque de alguna manera el artista que absorbe lo que está sucediendo a su alrededor y muchas veces lo vuelca únicamente con cuestiones visuales o de materialidades, sin mucha reflexión mediante. Muchas veces las señales no tienen que ver con una reflexión, sino con lo que tengo a mano para trabajar, con lo que ahora se me hizo accesible. Y eso queda reflejado en la obra. Entonces, como que hay que afinar la mirada para ver qué cosas nuevas están sucediendo, cuáles se sostienen, cuáles se van dejando definitivamente. Eso requiere de una determinada habilidad que hay que aprender, que estamos aprendiendo en el camino también, ¿no? El otro día fui a la muestra de Arte Va en Argentina, que es la feria más importante de arte del país, y noté, por ejemplo, que no había inteligencia artificial, no vi arte generativo. Recorrí todo lo más que pude de la feria, que era gigante, pero no vi. Entonces eso chocó contra algo que yo pensaba. Uno piensa, bueno, la inteligencia artificial está arrasando por sobre el mundo del arte. Sin embargo, no. Vi mucha materialidad, vi mucho trabajo con desechos, vi mucha cuestión simbólica de tarot, de mancias. Me llamó muchísimo la atención y vi mucha gente reunida de manera espontánea, comiendo, tomando cerveza. Me llamó mucho la atención ese comportamiento como de grupo que parecía como reunidos en torno a un fogón. Entonces dije, ¿qué nos está diciendo esto respecto de futuro? ¿A qué estamos volviendo? Y escribí un artículo que pronto voy a sacar porque esto es muy reciente, de la semana pasada. Me llamó mucho la atención porque muchas veces lo que está sucediendo no tiene nada que ver con lo que imaginamos que va a pasar. Así que rescatar esto. Yo hoy a los artistas les diría, a los que tienen miedo con el avance de la inteligencia artificial, bueno, pero estoy viendo como otras cosas por ahí que no tienen tanto que ver con eso. Tal vez volvamos a la cuestión más manual, tal vez, no se sabe, pero bueno, vamos reconfigurando lo que va pasando, vamos viendo lo que va sucediendo, lo que se va presentando, de acuerdo ahí hacia dónde podemos estar yendo. Perfecto. Yo también fui hace unos días a SP Arte acá en São Paulo y también vi un poco de eso, o sea, muchas cosas con nuevos, con materiales reutilizados, mucho hablando de culturas locales, o sea, es algo que sí tiene aparecido, ¿no? En el arte. Y si puedes contar a quién nos ve, Andrea, si van a una muestra, ¿cómo es tu método? O sea, si puedes enseñar un poco de cómo haces para identificar estas señales en arte. O sea, tengo una feria de arte este fin de semana. ¿Qué debo buscar? ¿Cómo lo busco? Primero yo me interpelo respecto de qué idea tengo de lo que va a ser la muestra. Iba a una feria que es, como ya dije, la más importante de Argentina, esperando encontrar más tecnología. Entonces ya ahí, primero, o sea, me pregunté eso, ¿qué voy a buscar? ¿Qué me imagino que voy a ver? Entonces ahí ya me encontré con la primera sorpresa. Dije, bueno, es diferente a cómo pensaba. Es mirar y ver qué cosas se repiten, creo que ya lo dije, qué cosas no, fijarse cómo se comporta el público, por ejemplo, mirar los pequeños detalles. Por ejemplo, vi muchas obras que estaban colgadas sin el marco. Conozco artistas que han llevado obras al extranjero, porque es complicado llevar obras al extranjero, que desmontan la obra y la llevan doblada como si fuera ropa. Eso pasa en una valija sin ningún inconveniente porque
es ropa, ni siquiera te la revisan. Entonces ahí ya estás transportando obra. Entonces pensé, esto genera mucha facilidad para transportar la obra. ¿Qué puede llegar a pasar con eso para llevártela a tu casa? Pienso también, estas obras, me pregunto siempre, ¿dónde estarán dentro de 10 años o dentro de 15? ¿Estarán en un living? Pienso también, ¿para qué pintan los artistas? ¿Para estar en qué circuito? ¿Qué van a hacer? Vemos que muchos artistas, me pasa a mí también, tenemos un montón de obras guardadas porque ¿qué está pasando con el mercado? Si no entras en un determinado circuito no vendés. ¿Qué haces con las obras? ¿Para quién estás pintando? ¿Para qué? Entonces pienso, estas obras las veo en algún living, las veo en un lugar, las comprarán y para qué. Eso también es algo que me suelo preguntar mucho. Después, ¿qué materialidades se pinta a la manera antigua, o sea, tradicional, no antigua? Me llamó la atención que había cosas recicladas, que parecían sacadas de desechos y resignificadas. Voy mirando eso que por lo general, bueno, como te decía, es un ejercicio de ir afinando la vista. Y trato de preguntarme todo el tiempo qué pasará después, qué pasará con las obras, qué pasará con los públicos, me fijo si la gente está sacando fotos, si está interactuando entre sí. Es lo que se ve en el contexto general de una exposición. También suelo pensar cuando voy, no creo que haya mucha gente porque en Argentina estamos viviendo una crisis impresionante, yo diría casi sin precedentes en lo económico. Entonces pensé, no va a haber mucha gente. Estaba lleno de gente y me sorprendo al leer que fue uno de los años donde más obras se vendió. Entonces ahí entro en una contradicción y digo, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué escenario puede configurar? ¿Qué está pasando con las artes? Bueno, por eso es una cuestión también que tiene que ver mucho con lo intuitivo, que yo invito a poner en práctica, pero invito a poner en práctica para las artes y para la vida en general, que tiene que ver con el que el otro día pensaba, ¿no? Y lo conversaba, ¿por qué llegamos a este momento? ¿Qué decisiones tomamos que nos trajeron hasta acá? No lo pensamos, no lo pudimos ver, por eso es tan relevante pensar en los escenarios que estamos construyendo con las acciones actuales. Yo lo hago desde las artes, pero que es un lugar, que es un campo prolífico para imaginar también, donde puede suceder todo. Entonces, desde ahí, primero que me parece universal, lo podemos hacer todos. Y todas las comunidades, independientemente de los recursos, todos generan su propia producción visual, sea ritual, sea contemplativa, de entretenimiento, o sea, como de la manera que sea. Poder afinar la mirada en eso y poder expandirlo. Eso me parece fundamental. Y bueno, voy dando, desde Artefacto estamos empezando a dar un montón de pautas que estamos también aprendiendo en el camino, porque como estaba diciendo, esto en el campo de las artes visuales es nuevo. Hemos encontrado poco material, así que en el camino lo estamos como generando. Y tiene que ver también, lo relaciono también fundamentalmente con la idea de futuros, ¿no? Un espacio que todavía no habitás, que está vacío, que está lleno de posibilidades. Bueno, desde ese lugar trabajamos, no yendo a un lugar seguro, sino educando de alguna manera la percepción. Sí, perfecto. Creo que esto es una pauta común, ¿no? En futuros, o sea, no sabemos qué hay a frente, entonces estamos todos aprendiendo y es este espacio de colaboración. Y súper interesante eso, Andrea. Creo que quería llevar ahora la conversación. Quería ahora cambiar un poco de temática para hablarnos un poco de los temas del arte. Y un tema que es muy fuerte para nuestra comunidad es el tema de descolonización. Y me gustaría entender un poco cómo ves estos dos temas en conjunto, o sea, artes junto con la descolonización. Pero primero de todo es, ¿qué es descolonización para vos? O sea, ¿cómo lo definirías para quien nos ve ahora? Bueno, en primer lugar, veo la colonización como un condicionante impresionante que nos dice de alguna manera cómo son las cosas. Desde el lugar de las artes,
me parece fundamental, porque las artes colonizan en primer lugar los futuros, porque los artistas son los que imaginan dentro de una sociedad, de alguna manera. Los artistas imaginan cosas que no existen, incluso cosas ridículas. Los artistas trabajan sin gravedad, trabajan como quieren. O sea, desde el arte podés imaginar y diseñar cualquier cosa. A uno la otra vez justo estaba escuchando, a uno nadie le dijo, nadie vio un extraterrestre. A uno alguien le dijo que tiene la cabeza verde y gigante, eso fue un artista. Ahora que estoy vinculando en la Universidad de Santiago el tema de arte y ciencias en la Semana del Futuro USACH, justo estaba pensando cómo vinculo esas dos cosas y ahí hay carreras que tienen que ver mucho con la ciencia. Entonces preguntaba, seguramente si uno no viene de una familia de científicos, alguna cuestión artística fue el detonante para que vos lo estudies. Algún libro de ciencia ficción, algo, por ahí viste algo sobre el universo en el arte, en una película o en cualquier manifestación artística, entonces se te ocurrió estudiar eso. Entonces hablaba de generar la pregunta, ¿por qué estudiaste esto? Y seguramente un grueso de esa comunidad haya llegado a través del arte. Entonces, desde ese lugar, me parece súper importante abordar las artes visuales como colonizadoras, pero desde siempre. O sea, un artista imaginó escenarios distópicos, un artista imaginó películas y las escribió y las llevó a cabo. El artista es el que dibuja cosas ridículas, impensadas, casi imposibles de llevar a cabo. La idea de un avión fue alguien que miró un pájaro volar y después empezó a dibujar y empezó a generarlo. Bueno, está Leonardo como un gran inventor y a la vez colonizador de cosas que se podían hacer y cosas que no. Así que, la descolonización la veo como romper determinadas cosas y poder encontrarnos con un espacio un poco más vacío que nos dé más posibilidades de imaginar, que las cosas pueden ser tal vez de otra manera, que las podemos inventar, que no hay limitaciones, que desde nuestros recursos van a salir determinadas cosas, que no, porque eso también es súper importante. Cada comunidad trabaja e imagina desde sus recursos. Muchas veces esos recursos vienen desde afuera, no son los propios porque no aprendiste a verlos. Si ya estás acostumbrado a que te den las cosas hechas, sean cosas materiales o sean ideas, es muy difícil que te pongas de la nada a ver que las cosas podrían ser de otra manera. Entonces, ese trabajo, que es un trabajo que arranca siendo muy, muy chiquito, empezando a mirar lo que sucede a tu alrededor, se puede ejercitar un montón a partir de las artes. Desde ese lugar yo veo la descolonización. O sea, me imagino que también es no solamente mirar y identificar, pero también cuestionar lo que estás mirando. O sea, es un ejercicio de entender cuál fue la idea que estaba por detrás de este arte, ¿no? Cuando surgió Sí, en estos temas de colonización también. sí. Y ver también, que es lo más difícil, ver lo que no está. Y ahí entran los escenarios de futuros. Porque como te decía, uno está tan acostumbrado a que las cosas son de una manera. Y es difícil por ahí ver lo que no está. Y lo que no está justamente es lo que tenemos por venir. Entonces, si partimos de otras cosas para generar escenarios nuevos, vamos a encontrarnos con escenarios que no imaginamos. Entonces, eso me parece como súper relevante para este tema. Perfecto, creo que hablamos bastante sobre la perspectiva de los futuros, o sea, quien trabaja con futuros, cómo puede mirar el arte de este lado, o sea, mirar los señales y los mensajes, pero ahora mirando por el lado del artista, o sea, hay muchos artistas que están ahí sintonizados con su momento, con su comunidad, no tienen tal vez esta visión de futuros o de estudios de futuros, pero sí traen, ¿no? Los señales traen con su trabajo. ¿Cómo ves este trabajo de los artistas que no están ahí pensando tal vez en futuros, pero sí que traen esto para nosotros? Yo creo que
en algún punto el trabajo de interpretar los escenarios es como un poco más nuestro. Primero que no voy a hablar del artista, sino voy a hablar de obras. El arte fue, por lo general, a lo largo de la historia, de 30.000 años a esta parte, la mayor parte del tiempo fue anónimo y colectivo. Entonces la manifestación artística era un emerger de una comunidad, lo que está sucediendo. Entonces no hay artistas mirando y haciendo arte de futuro, sino que hay obras que dan señales. Hoy tomas una cosa y la haces con determinado material nuevo, bueno, y eso por ahí está aportando una señal de futuro. Entonces, es algo como un hallazgo, en realidad. Que si lo afinás lo vas a ver, pero de alguna manera no hay intención. Cuando convocas a un artista y le pedís, bueno, o haces una convocatoria, pinten imágenes de futuros, seguramente recurran a lo colonizado ya, a lo que ya tienen para trabajar. Y eso nos va a dar un escenario por lo general distópico, y eso nos va a dar un escenario ya colonizado. Es muy raro que el artista, porque hace un ejercicio igual que todos, o sea, todos estamos colonizados. Es muy raro que pueda acertar. O sea, de alguna manera vas a encontrar todas cosas muy parecidas, porque incluso los artistas estamos colonizados. Entonces, es importante ver esa otra cosa, ver lo que sucede de manera tal vez azarosa, y también ver qué es lo que tratamos de hacer desde Artefacto. No qué va a suceder en el mundo de las artes a futuro, sino qué señales para los futuros de una comunidad está dando el arte. No precisamente dentro del campo del arte, sino afuera. Por ejemplo, tengo una artista con la que trabajo que está haciendo sus propios pigmentos. Hay muchos que están haciendo sus propios pigmentos por determinadas razones, por no querer contaminar, porque está muy caro el material. Y empezamos a notar que el pigmento está contaminado porque emerge de una naturaleza que está contaminada. Entonces eso nos está mostrando algo nuevo. ¿Qué nos está mostrando? Desde el arte puede cambiar la paleta, pueden cambiar los modos, pero también nos está mostrando de alguna manera que la naturaleza está sobrecontaminada y hacia dónde nos va a llevar eso. O sea que siempre hay como una doble lectura, ¿no? En lo que hagan los artistas. Y tal vez el artista, yo siempre cuando hago curaduría les digo a los artistas, porque yo también soy artista visual, pero esto demanda otra habilidad. O sea, un cirujano, por mejor cirujano que pueda, no se puede operar a sí mismo. De alguna manera siempre necesitas la mirada de un otro. Eso es re importante. Entonces, cuando pones intención de generar algo de futuro, es muy probable que no. Eso no suceda. Eso va sucediendo y va flotando y lo vas percibiendo de a poco, lo vas construyendo y después de alguna manera viene el concepto, pero eso como que lo vas haciendo en el camino. Perfecto. Sí, creo que todos que nos vieron, me escucharon hoy, tal vez estén con interés en hacerlo, ¿no? O sea, mirar el arte y ver señales de futuros y entender un poco de las obras que ya hicieron esto a lo largo de la historia. ¿Qué recomiendas para estas personas? ¿Tienes recomendaciones de cosas que puedan mirar o dónde pueda empezar esta jornada de unir arte y futuros a partir de hoy? Bueno, en el mes de noviembre, que yo le digo el mes de los futuros porque se hacen un montón de eventos del futuro, vamos a aprovechar para abrir Artefacto Global, que es un observatorio de señales que invito a que empiecen a buscar por ahí. Aprovechamos ese momento porque es un momento donde van a haber muchas miradas puestas en el campo de los estudios de futuros. Y por otro lado, no recomiendo buscar artistas que estén trabajando por esto que ya expliqué antes, sino por ahí, si te interesa ver tendencias, qué está sucediendo, ver
con qué están trabajando los artistas últimamente, a partir de ahí. Y estos ejercicios de empezar a ver qué sucede, qué señales nos dan de futuro a las artes, es justamente lo que estamos trabajando y lo que vamos a lanzar ahora desde Artefacto Global, con la idea de co-construirlo también. Porque como decía, esto es, como estamos hablando de futuros, esto es incierto, lo vamos aprendiendo en el camino. O sea que la idea es que nos sumemos, que se sume más gente, para que podamos ver de manera colectiva qué emerge de nuestra comunidad y qué señales nos da eso. Desde el arte, porque es un espacio donde uno se dispersa, donde uno trata de ver otras cosas. Lo puedes hacer también en el supermercado, pero desde el arte te va a dar también, mirarlo desde el arte, el ejercicio de poder hacerlo en general. Es un espacio más lúdico, donde entran en juego un montón de otras cosas y donde hay muchísimos menos riesgos para imaginar. Porque uno, cuando empieza a imaginar determinados escenarios, sobre todo con lo que está sucediendo ahora en Argentina, uno cae enseguida en la cuestión distópica, en pensar esto va a estallar. Entonces desde el arte no sucede eso. Desde el arte uno entra a jugar de otra manera, con mayor optimismo, que es lo que necesitamos para construir escenarios. Tener optimismo, mirar los escenarios venideros con esperanza, con poder imaginar todos los recursos que tenemos para trabajar, que las cosas van a ser mejor. Es como la manera, ya si ponemos la intención en que las cosas van a ser mejor, seguramente sean mejores. Y tenemos muchas más posibilidades de mejorarlas y de ver un panorama mucho más amplio. Por eso la recomendación es empezar a mirar escenarios desde las artes. Muy bueno, muy, muy interesante, y creo que todos van a tener otra mirada a partir de hoy de las artes y imaginar futuros tal vez más optimistas, más positivos y co-crearlos. ¿Tienes algún mensaje final, Andrea, para las personas que nos están viendo hoy? Sí, tengo un mensaje final que es algo que siempre lo pienso y siempre que puedo lo digo. Todos dibujamos, todos partimos dibujando. El ser humano partió dibujando antes de escribir, incluso antes de comunicarse verbalmente, partió trazando. Cada vez que un ser humano nace, se reinicia ese proceso que nos trajo como humanidad hasta acá, que nos permitió evolucionar. Yo invito siempre a volver a vincularse con eso. Y siempre digo una cosa que no lo digo yo, sino que es algo que sucede, que cuando uno retoma el arte, uno deja de dibujar por vergüenza, porque empieza a ver que lo que dibuja no está bien, y eso sucede entre los 7 y los 11 años. Y cuando uno retoma el dibujo, retoma ese dibujo de la infancia, porque el dibujo como que se quedó esperándote. Entonces, a empezar a ver las posibilidades que tenés desde el dibujo. No quiero decir que todo el mundo se ponga a dibujar, porque no a todo el mundo le va a gustar, pero que conectes con esa parte lúdica, con esa parte infantil. En la niñez es el momento en el que mayor posibilidades de escenarios, de armar escenarios hay. De hecho, los niños están todo el tiempo generando escenarios posibles. Se disfrazan de médico, de bombero, de astronauta, imaginando escenarios y futuros posibles. Y esa imaginación está súper vinculada al arte y al dibujo y a eso que nos atraviesa en general, independientemente de las posibilidades, de la cultura, de lo que hayas aprendido, y de lo colonizado. Todos partimos dibujando, todos partimos imaginando, y con muy poca información acerca de los futuros posibles. Cuando somos chicos tenemos todo para imaginar y todo puede suceder. Tenemos posibilidades infinitas de que todo suceda, y desde ese lugar jugamos, y propongo desde ese lugar retomar el juego y lo lúdico, para poder imaginar entre todos
mejores escenarios posibles para habitar un planeta más integrado, más democrático y más inclusivo. Perfecto, que rescatemos nuestras crianzas, nuestros niños interiores. Muchas gracias, Andrea. Fue un grande placer escucharte y aprender más sobre Artefacto Global. Y a todos, este fue nuestro primer edición de estas charlas. Tenemos otras y aguarden las próximas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Este episodio es el primero de Global South Futures Community y fue guionado por Ana Paula Medeiros y Tamara Ariel Mosqueda, producido por Ana Paula Medeiros y editado por Stephanie Marie Orculo. Muchas gracias.